Hola, bienvenidos a un domingo más aquí en Calvary Kids, Cancún. Hoy es día de cápsula bíblica. Espero que estén todos listos y reunidos en familia. Así es que cierra tus ojos y acompáñame a orar. Padre, te damos tantas gracias por un domingo más. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos permites compartirla, Señor, con los niños hoy. Te pedimos, Señor, que tú guíes esta enseñanza y que hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listos? Empezamos. Le pedimos a algunos niños que nos describan cómo es un padre. Estas fueron sus respuestas. Un padre es cariñoso, bueno, divertido, grande, estricto, trabajador, responsable. También nos dijeron que algunos pueden llamarse buenos padres y otros pueden ser llamados malos padres. ¿Sabes? Algunos padres son padres solo de nombre y algunos son padres en nombre y en función. Algunos padres actúan como padres y otros pues no. Mira, en la Biblia hay una historia que Jesús contó para mostrarnos cómo es Dios. Mientras la leemos, piensa cómo esta historia describe al Padre. Abre tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. La historia empieza así. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como algunos de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cómo esta historia nos describe al Padre? Veamos. El Padre tenía una herencia. El Padre era leal y fiel. El Padre proveía para los suyos. El Padre tenía compasión de su Hijo. El Padre fue rápido en perdonar y restaurar a su Hijo, a su familia y posición. El Padre se deleitaba en el Hijo. ¿Quién crees tú que es el Padre en esta historia? Jesús nos está mostrando el carácter de Dios. El Padre en esta historia representa a Dios.
¿Ves algo en la historia que nos recuerde el carácter de Dios? ¿Puedes ver a Dios siendo como cualquiera de los nombres que hemos estudiado? Veamos. Empezamos con Adonai. ¿Cómo se relaciona este nombre de Dios en la historia? Bueno, el padre tenía una herencia. Él tenía los derechos sobre su herencia. Él estaba a cargo. El padre era la autoridad en el hogar. Él escogió ceder la herencia a su hijo. No se la quitaron. Mira, otro nombre de Dios que podemos relacionar en la historia es Jehová Jireh. El padre proveía para los suyos y suplía sus necesidades. Aún sus jornaleros tenían más que suficiente para comer. Otro nombre de Dios sería, por ejemplo, El Roy. El padre tenía compasión de sus hijos. Él estaba esperando a su hijo, estaba buscando a su hijo. Y mira este otro, Jehová Rohi. El padre fue rápido en perdonar y restaurar a su hijo, a su familia y posición. El perdón del padre fue genuino y completo. Ordenó que le trajeran el mejor vestido, que le calzaran, le pusieran un anillo en su mano y que hicieran un banquete en su honor. Dios puede ser llamado el buen padre. Dios es un padre en su función, así como en su nombre. Dios es un buen padre para aquellos que creen en su nombre. Dios es Abba Padre, que significa que Él tiene una relación personal y cercana con sus hijos. El nombre de Dios no solo es su título, sino que también muestra su carácter. Dios siempre está a la altura de su nombre. Él es un buen padre. A diferencia de los padres terrenales pecadores, Dios es un padre perfecto. Busca en tu Biblia Juan capítulo 1, versículo 12. Leamos este versículo. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Es Dios el Padre de todo el mundo? El versículo dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿de quién es el Padre? Exacto, de a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pero, ¿qué significa creer en su nombre? Bueno, sería algo como confiar en tu corazón que Él vivirá a la altura de su reputación, que Él actúa como su nombre lo propone. Él es todas las cosas que sus nombres dicen que Él es. Él es también Abba Padre. Él tiene una relación cercana y personal con sus hijos, tanto que podemos llamarlo Abba Padre. Puedes llamarlo así como papito. ¿Puedes tú llamar hoy a Dios Abba Padre porque le conoces personalmente? Piensa en esto. Veamos la siguiente fotografía. Veamos este ejemplo. ¿Podrías adivinar la relación entre estas dos personas? ¿Cómo te diste cuenta que son padre e hijo? Bueno, quizá, además de parecerse físicamente, habría otras maneras en las cuales el hijo se parece a su padre. Tal vez la manera de hablar o de mover las manos. ¿Has escuchado esta expresión popular que dice de tal padre, tal hijo, o de tal palo, tal astilla? Estos dichos populares se usan muchas veces para expresar que un padre se parece mucho a su hijo, no solamente físicamente. Los hijos se parecen a sus padres en muchas maneras. ¿Y qué de nosotros? Si somos hijos de Dios, creceremos en nuestro parecido a Él. Si somos hijos de Dios, debemos parecernos a Dios. Su carácter debe verse en nosotros.
Recuerda, si eres un hijo de Dios, si Él es tu Padre, entonces serás como Él. Piensa en esto. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Puedes llamarlo Abba Padre? Piensa en tus respuestas y ora por ellas. Muy bien, y es tiempo ahora de ir a la trivia. Empezamos. Escoge una respuesta. La historia del hijo pródigo es una historia que Jesús contó para A. Ilustrar la obediencia de los hijos. B. Mostrar cómo es Dios. C. Enseñar sobre las herencias. Muy bien, la respuesta correcta es B. Mostrar cómo es Dios. Vayamos a la siguiente página. Ordena la historia. Observa las imágenes y recuerda qué fue lo que pasó en la historia de Lucas 15. Piensa qué pasó primero, qué pasó después o qué pasó al último. Veamos. La historia empieza con el hijo del padre que le pidió la herencia que le correspondía. El padre le repartió la parte de la herencia. Después se fue a una provincia lejana y malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente. Cuando ya no tuvo nada, hubo una gran hambre en aquella ciudad, ¿recuerdas? Y él ya no tenía nada. Así es que se fue a una hacienda para apacentar cerdos. Allí fue cuando se dio cuenta que en su casa con su padre él tenía todo. Así es que, arrepentido, se levantó y regresó a casa de su padre. Cuando el padre lo vio, reaccionó con alegría, con mucho gozo, y lo recibió feliz, tan contento de ver a su hijo de regreso, que le pidió a sus siervos que le pusieran un anillo y ropa nueva. ¡Qué gran historia!, ¿no crees? Veamos la siguiente. Relaciona el nombre de Dios con una característica del Padre de la historia en Lucas 15 de 11 a 24. Los nombres de Dios que vamos a relacionar son Adonai, Jehová Jireh, El Roi y Jehová Rohi. Piensa, ¿cómo es Dios? ¿Cómo se representa Dios en esta historia? Bueno, empecemos con Adonai. El Padre era la autoridad. Dios es nuestra autoridad. Jehová Jireh. El Padre suplía las necesidades. Dios suple las necesidades de sus hijos también. El Roi. El Padre tenía compasión de su hijo, así como Dios tiene compasión de sus hijos. Jehová Rohi. El Padre era rápido en perdonar y restaurar a su hijo, así como Dios nos perdona también. Veamos la siguiente página. Escoge una respuesta. ¿Qué significa Abba Padre? A. ¿Que hay padres buenos? B. ¿Dios quiere que todos sean padres? C. Dios tiene una relación cercana con sus hijos. Muy bien. C. Dios tiene una relación cercana con sus hijos. Veamos la que sigue. Completa el versículo. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Leámoslo una vez más, ahora todo completo. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Muy bien. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.